Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores. Necesito manos, sí, porque todavía necesitamos y recurrimos a la tranquilidad que nos da tomarnos una tisana, que es lo correcto, una tisana, porque, señores, lo que vemos y las informaciones de hoy son tremendas. Por su tranquilidad y por la mía, miren, una no sabe ni por dónde comenzar. Vemos hoy unas declaraciones del que va a salir, del saliente presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Hugo Álvarez Pérez, que es una perla y es una joya. Este señor, en unas declaraciones que ofrece en el día de hoy, que debería de callarse, yo pienso, es lo mejor que pudiera hacer, habla de cómo las auditorías no reflejaban lo que realmente era el trabajo que se hacía de campo. En ese sentido, este señor hablaba como un poco en su defensa. Decía que él emitió un voto disidente a la auditoría que se realizó a 11 obras que fueron construidas. Si dice el señor, y abro comillas, el señor Hugo Álvarez, que ellos tenían informaciones, particularmente él, de los miembros, que habían realmente distorsiones y que no se reflejaban en las auditorías. O sea, las realidades que ellos hacían en los trabajos y en los levantamientos que ellos hacían, y que encontraron auditores en el trabajo de campo. O sea, ellos iban hacia el levantamiento, hacían el trabajo de campo, hacían bien el trabajo, pero cuando lo presentaban, entonces lo presentaban de manera distorsionada. Intenta seguir justificando y habla de los miedos de algunos miembros, de algunos auditores. Señores, una barbaridad. Una barbaridad. O sea, los señores de Cámara de Cuentas, que probablemente terminen siendo sometidos a la justicia, simplemente estaban ahí para no ordenar nada. Y simplemente, si tenían que ordenar algo, entonces era ordenarle las cuentas a los criminales, fascinerosos y delincuentes del pasado gobierno, que, bueno, según ha dicho el señor Hugo Álvarez, les condicionaban, bueno, y hasta le amenazaban, porque había gente ahí que decía tenía muchos temores y muchos miedos, porque la cosa era bastante seria. Díganme si eso no merita un té de tila, señores, por un lado. Por otro lado, óiganme, se van a hacer los pentontos con el tema del barrilito, señores. Van a seguir los legisladores, los senadores del Partido Revolucionario Moderno, que durante la campaña pasada levantaron como estandarte el tema del barrilito, con unos cuestionamientos en conexión con lo que la gente quería, por una estafa de esa magnitud que no se ve ni se ha visto en ningún otro lado. Herencia simplemente, herencia indecente del ex secretario general y, por supuesto, presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Van a seguir haciéndose los locos, señores, los senadores, con el tema este del barrilito. Van a seguir despalotando y sacándonos a nosotros de las costillas las cifras desbordantes, ilegales, que están haciendo para que ellos entonces estén privando en buenos y se estén vendiendo como buenos, haciendo obras sociales que no es más que, óyeme, politiquería barata. Mucho de ese dinero, por supuesto, que va a engrosar simplemente los bolsillos de muchos de esos farsantes senadores que siguen con el tema del barrilito, y que algunos se han visto obligados, señores, a desistir de cobrar ese dinerito, y que no llegan a 4 son más o menos los senadores que han desistido de esto. Gente que tú suponías y que criticaban terriblemente el tema del barrilito, siguen como que nada, como que no es con ellos, como que todo eso estaba muy bien. Es como cuando habían en el Senado, en el Congreso, todo, en la Cámara de Diputados, había el tema este de las fundaciones, igualito, y a nombre de esas fundaciones le entregaban unas partidas de los bolsillos nuestros, que recuerdo en un momento hice un ejercicio de investigación de esas fundaciones, y la mayoría eran fantasmas, señores. La mayoría no existían, pero ellos cobraban un buen dinero por las fundaciones. Es algo similar lo que se está haciendo con el barrilito, y es que no vamos a quedar con los brazos cruzados mientras esta gente no hace un atraco, casi a mano armada, un atraco con el tema de los barrilitos, que ellos no están ahí para eso, que ellos están para legislar.
gente que son incapaces de absolutamente nada, y entonces lo que están es cogiendo y cobrando dinero, compensando incluso por lo invertido, porque se ha convertido en una especie de negocio también el Congreso, y hasta de lugar para que se lave dinero sucio, en algunos casos. Y vamos a quedarnos nosotros tranquilitos con ese atraco que es el barrilito, señores. Eso no tiene nombre. Y por supuesto el caso de Argenis. El caso de Argenis y ese caso tan fuerte, ese caso tan terrible que fue el de la onza, con la atrocidad de un crimen, con el comportamiento de esos acontecimientos, con lo que se ha dicho ahora. Ustedes vieron las declaraciones, ¿verdad?, que hablan de que el Ministerio Público que antecedió y que presidía Jan Alain no hizo ninguna gestión para que el señor Argenis fuera traído aquí al país, como ocurrió ahora, y como decía Wilton Camacho, que se emplearon a fondo para traer a este señor para que dé todas las explicaciones que tiene que dar, y precisamente Argenis decía que iba a decir todo lo que tenía que decir respecto al tema del asesinato de Junior y de toda la barbaridad que se cometió en la onza. Y yo escuchaba esta mañana a Altagracia hablar de que perfectamente son 3 años, desde el 12 de octubre desde el 2017 hasta ahora. Argenis estuvo en Estados Unidos y Argenis estuvo pagando abogados carísimos. Me contaba un amigo que un abogado para tratar un caso como ese de Argenis, me contaba un amigo que vive en Estados Unidos y trabaja en una firma de abogados, me decía que un abogado para un caso como este tan terrible por lo menos cobra $1000 la hora. ¿De dónde sacó este muchacho todo ese dinero? ¿Quién era que financiaba a Argenis? Esa era la pregunta que le escuchaba a Altagracia, y ahora le agrego esos elementos. $1000, $1000 cada hora es lo que te cobraría entonces aproximadamente un abogado. Explíqueme, ¿de dónde sacó? ¿Quién era que le estaba financiando a Argenis para que se pudiera mantener durante esos 3 años frente a la ineptitud o complicidad del Ministerio Público, señores? Y pudiera ser como su financiamiento. La verdad es que cuando tú empiezas y entonces tú ves cómo fue que se manejó ese expediente, cuando tú ves cómo se accionó respecto a ese caso, cuando tú ves que el empresario por un lado, el funcionario del gobierno por el otro y el militar prácticamente salieron ilesos de ese asunto, tú podrías entonces encontrar de verdad muchas de las explicaciones que uno se procura respecto a cómo y de qué manera se financió Argenis esos 3 años, con abogados, y como vino también con abogados, quién le estaba pagando, por qué y para qué. Esto podría, y ahí estarían las explicaciones. Señores, pasó enero, la pregunta de todo el mundo ayer era, pasó enero y el pacto eléctrico no se conoció. Y hoy hemos visto a algunos expertos referirse al tema. Hemos visto desde el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es parte de las discusiones, a fijar posiciones bastante fuertes respecto al caso. Vimos al ministro de Energía y Minas referirse al tema, y tengo que recordar y agradecer, por supuesto, a algunos amigos que me han provisto de ese background. Recordar la que era la posición antes del Partido Revolucionario Moderno respecto al tema del pacto eléctrico, y lo estoy diciendo porque en el día de ayer el ministro de Energía y Minas dijo que el gobierno estaba listo para la firma del pacto eléctrico. Lisandra Macarulla había dicho que era en enero, ya vamos al 4 de febrero y no se ha hecho, pero Toñito Almonte dijo que estaban listos, y yo quiero preguntarle a Toñito Almonte si, como él decía en propia voz de él, respecto a ese mismo pacto, cuando hablaba de toda una serie de elementos que eran necesarios, ¿no?, y eran imprescindibles para que ellos pudieran abocarse al conocimiento de ese pacto eléctrico, y señalaba en ese momento el señor Almonte 10 temas fundamentales respecto a este caso. Y
Bueno, los argumentos que se escribían y lo hacía en voz del propio Toñito Almonte, entonces, en el 2016, cuando se hablaba del pacto eléctrico y que no estaba nada preciso, ellos decían, exigían el respeto a la Ley General de Electricidad y que se derogara, planteaban cualquier decreto, cualquier disposición que pudiera violarla. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en este momento? O que se realizara incluso una reestructuración en referencia, por supuesto, a la CDE, de tener un solo consejo de administración, en lo que se ha trabajado en esa dirección. Pero bueno, se ha trabajado en esa dirección y hay que ver entonces en términos económicos las implicaciones que eso tiene. Se hablaba del compromiso en el pacto para que se eliminara un plazo no superior a los 18 meses. El problema de todos los apagones los tenemos nosotros por donde quiera, que se estableciera un programa de licitaciones para la contratación de energía con transparencia, que era de las cosas que se criticaba a las pasadas administraciones, y queríamos que bueno, grado a grado no tuvieran ningún espacio, ¿verdad? Este tipo de contrataciones. Entonces yo quiero saber cuándo es que van a eliminar ellos los contratos grado a grado que ellos realizaron, por ejemplo, con empresas como Cogentry, como Quisqueya 1, como la Sultana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablaban de la aplicación, en este caso también, de un sistema de tarifa social transparente acorde con la población de más bajos recursos o con la población más vulnerable. En 20 años quizás, probablemente, digo yo, supondría, sería el nuevo planteamiento entonces del PRM en este caso. Porque, óiganme señores, cómo es el tema de la tarifa y cómo está la gente, cómo ha estado con el grito al cielo. El compromiso de no realizar aumentos de las tarifas hasta tanto las distribuidoras aplicaran la reducción de los gastos operativos del 10%. Hablaba de que se tenía que transparentar los procesos de ejecución de Punta Catalina a través de una empresa de auditorías independientes y que se realizara una licitación transparente para que se determine el precio de la energía. Señores, ustedes han visto que todo esto ha sido resuelto ahora con el tema y con esa decisión que tienen en este momento y que anunció con bombos y platillos Toñito Almonte, de que ya están listas y están dadas las condiciones para que se pueda firmar el pacto eléctrico. Todo eso que se está planteando, ¿desde cuándo fue que ya varió? Como preguntaba un amigo, decía, ¿cuándo es que el PRM ha planteado, por ejemplo, públicamente que el pacto eléctrico, cualquiera de sus programas de gobierno, han planteado la eliminación, por ejemplo, cuando hablaban de esos 10 puntos de la eliminación de la CDE, o cuando ellos hablaron, al menos públicamente, como condicionamiento para el pacto eléctrico, ¿verdad? Que en sus programas de gobierno, o después o antes, cuando ellos condicionaban todo esto a que se vendieran los activos eléctricos como se ha estado haciendo con Eje Jaina y con Eje Itabo. ¿Cuándo fue que el sector social, ¿verdad?, planteó de manera pública o el pacto eléctrico que se elimine la CDE? El asunto es que aquí de lo que se está hablando, y por supuesto sobre todo de las ventas, aquí de lo que se está hablando, que una cosa era antes, cuando desde el gobierno o desde el PRM se coincidía con el sector social en contra del gobierno anterior, por supuesto, y una cosa es ahora, cuando las coincidencias están muy lejanas de los planteamientos del sector social, y más bien las coincidencias se dan, pero con algunos sectores empresariales en este caso. Entonces, esa es la situación y por tanto yo creo que sigue en un limbo y seguirá en un limbo a menos que se inventen un sector social o a menos que ellos hagan un pacto, ¿verdad?, como traje a la medida, como intentó incluso la administración pasada, que no pudo. No sé cómo lo harían ahora, no sé cómo lo impondrían además. Pero bueno, como en este país todo es posible, señores, estemos atentos. A ustedes también, para que le den like a esta transmisión y se suscriban los que no lo han hecho, y por supuesto guarden sus opiniones. Mientras tanto, yo tranquilo, sigo tomando mi tececito de tila a la salud de ustedes. Soy Ivonne Ferreras.